Empezó hace tan solo unas semanas, hace tan solo 25 días, cuando detectamos el primer caso en La Rioja. Todos, ciudadanos, administración, organizaciones, estamos abocados a saber gestionar esta incertidumbre que ha resquebrajado nuestra rutina diaria. Y para que no perdamos el foco de cómo gestionar esta dura incertidumbre, me gustaría traer hoy y citar a la filósofa y catedrática de ética Adela Cortina, la profesora Cortina, que en una entrevista que he podido leer estos días recientemente en relación a cómo nos está afectando y cómo debemos enfrentar la realidad en este momento, la doctora Cortina decía: tenemos que sacar todos nuestros arrestos éticos y morales y enfrentarnos al futuro con gallardía, porque si no, mucha gente va a quedar sufriendo por el camino y a eso no hay derecho. Desde hace unos días venimos trabajando en dos situaciones muy concretas que pasamos a explicar en esta rueda de prensa: la situación epidemiológica en Santo Domingo de la Calzada y la evolución de COVID-19 en los centros sociosanitarios. Pero antes de profundizar en estas dos circunstancias y en las nuevas medidas que vamos a adoptar, me van a permitir que pasemos a revisar los datos que se han hecho públicos por parte del Ministerio de Sanidad sobre la evolución del COVID-19 aquí en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Enrique, por favor. Gracias, Sara, y buenos días a todos ustedes. Les doy, por tanto, los datos que tenemos a fecha de 27 de marzo. Tenemos casos positivos confirmados 1.236, que son 241 más que ayer. Casos confirmados que han necesitado hospitalización, 388, 72 más que ayer. De los pacientes hospitalizados, 43 han necesitado ingreso en la unidad de cuidados intensivos, que son 7 más que ayer. Casos confirmados dados de alta hospitalaria son 62, 14 más que ayer. Casos confirmados fallecidos, 55, 12 más que ayer. De estas 12 personas que desgraciadamente han fallecido, 8 son varones y 4 mujeres, todos ellos de edad avanzada y con factores de riesgo. Casos confirmados en profesionales sanitarios, 139, que son 10 más que ayer. Y como dato también para conocer la presión hospitalaria que está soportando el sistema sanitario público, el 68,6% de los casos confirmados está en aislamiento domiciliario, por lo tanto el resto ha necesitado ingreso hospitalario. Otros datos también: se han descartado ayer 224 casos que tenían sintomatología y al hacer la PCR fueron negativos, y esto supone que desde que comenzó la pandemia hemos descartado 2.151 casos. Se han efectuado 376 llamadas al número de Salud Responde ayer, que en total ha sumado desde que se inició la epidemia más de 11.500 llamadas. Los equipos de intervención domiciliaria han hecho 102 desplazamientos ayer y supone un acumulado de 1.800 intervenciones. Voy a darles también algunos datos sobre la edad de las personas. En cuanto a los casos confirmados, el 80% son personas de 40 y más años. En los hospitalizados totales, esta cifra es del 94%, o sea, el 94% tienen más de 40 años. Con respecto a las personas que están en UCI, el 97,6% tienen más de 40 años y con respecto a los fallecidos, el 98% tienen más de 40 años. Si lo vemos desde el punto de vista de la edad media de los casos confirmados, de los casos que han tenido una PCR positiva, es de 58 años. La edad media de los hospitalizados, 65 años. La edad media de las personas que están en la unidad de cuidados intensivos, 63. Y la edad media de los fallecidos son 73 años. Si posteriormente es necesario hacer alguna aclaración, estaré a su disposición. Muchas gracias. En estos momentos en que vivimos la fase más delicada de la pandemia, las cifras nos recuerdan la importancia de tomar decisiones.
firmes desde las autoridades y asumir comportamientos extremadamente responsables desde la ciudadanía, para que en esta lucha, que es la de todos, mantengamos la unidad de acción frente a un enemigo común, que es el coronavirus. Conocemos la situación de Santo Domingo de la Calzada. El dolor de las personas de Santo Domingo es el nuestro. Nos unimos a ellos, a las familias y fallecidos y afectados por coronavirus. Mostramos nuestra solidaridad y nuestro apoyo. La situación epidemiológica en esta ciudad, en Santo Domingo, nos indica una muy alta incidencia con un importante incremento en los últimos días. Con las cifras en la mano, la decisión consensuada en conversaciones con el Ministerio de Sanidad es que este es un caso prioritario que las autoridades sanitarias debemos abordar con contundencia. Por ello, hemos puesto en marcha una campaña de prevención activa, con la colaboración de la Delegación del Gobierno para desplegar la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la ciudad de Santo Domingo para restringir la movilidad y garantizar el cumplimiento del estado de alarma. En paralelo, en conversación con las autoridades locales, hemos transmitido la necesidad de tomar medidas tan estrictas como la situación decididamente nos obliga y que hacen referencia a las normas de limpieza, desinfección y distanciamiento social. Queremos recordar en este punto que es un criterio imprescindible y el más efectivo es quedarse en casa, en su domicilio. Este es el mejor modo de frenar la transmisión comunitaria. Queremos enfatizar las excepciones sean realmente excepciones, según contempla el Real Decreto del estado de alarma, como los desplazamientos para ir a trabajar o volver al lugar de residencia, comprar alimentos de primera necesidad, reduciendo al máximo las salidas a 1 o 2 por semana. Lo mismo para acudir a comprar medicamentos, a hospitales o cuidar a ancianos o personas dependientes, así como desplazarse a entidades financieras. El paseo de mascotas debe realizarse con la mayor responsabilidad, en las menores distancias posibles y con la menor frecuencia necesaria. La policía local o la Guardia Civil podrá comprobar que el desplazamiento es exclusivo para estas actividades, pudiendo solicitar incluso tickets de compra o de farmacia para comprobar la hora de adquisición de los productos o medicamentos. También apelamos a la solidaridad que está demostrando claramente la ciudadanía riojana, y las personas sanas pueden hacer la compra de los productos imprescindibles a los vecinos que no pueden hacerla, y a las personas mayores, entregándoselas en la puerta del vecino y manteniendo siempre la distancia de seguridad. En este contexto, debemos incidir nuevamente en las medidas relacionadas con el distanciamiento social. Se debe evitar al máximo el contacto o cercanía con los grupos vulnerables, como son los mayores de 60 años y aquellas personas diagnosticadas de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, etc. La realidad epidemiológica de la pandemia nos recuerda a diario que esta es una tarea colectiva de todos. El esfuerzo individual es la vacuna colectiva. En este contexto en el que aplaudimos repetidamente las actitudes y comportamientos, también debemos reconocer el de los calceatenses. Reconocemos su esfuerzo y nos sumamos a ellos en esta lucha en la que todos mantenemos a diario el compromiso y la fuerza para continuar protegiendo su salud. Y ya le doy paso a la consejera. Gracias, Ricardo. Bueno, como ya saben, desde el primer momento hemos estado trabajando para proteger a los colectivos más vulnerables ante el coronavirus. Y las personas mayores son el colectivo más vulnerable al que tenemos que proteger. Hace menos de una semana hemos realizado una instrucción para blindar los centros sociosanitarios y hemos seguido profundizando en reforzar este blindaje para que resulte más sólido frente al COVID-19. Estamos trabajando en 3 grandes líneas: en los residentes, nuestros mayores, en el personal que los atiende, los técnicos que hacen imprescindible su atención, y en el material que se necesita en las propias residencias para seguir prestando el mejor servicio a nuestros mayores. No todas las residencias de mayores están en el mismo escenario, aunque todos sí compartimos la misma preocupación. Los modelos epidemiológicos son diferentes en cada una de las residencias, así que, como ustedes pueden imaginar, las medidas que estamos adoptando también tienen que ser diferentes.
Todas ellas han de compartir un nexo común, que es impedir la transmisión de la infección por coronavirus. Esto pasa porque las recomendaciones de higiene y de distanciamiento social, que todos ya bien conocemos, se hayan concretado prohibiendo también las visitas de los residentes y sus salidas del centro. Y, sobre todo, la importante sectorización de los espacios de las residencias según la situación clínica de los residentes. Y, por supuesto, el uso racional de los equipos de protección individual por parte del personal que los atendemos, como bien indicaba el Ministerio en la última instrucción. Estamos realizando pruebas diagnósticas, el PCR, en los centros sociosanitarios a las personas sintomáticas para conocer al detalle la situación de cada centro en cada momento. También estamos en contacto permanente con todas las residencias públicas, privadas, para conocer la situación al instante, tanto desde el nivel asistencial como desde el punto de vista epidemiológico. Son 189 los casos confirmados, 12 las personas fallecidas en 14 residencias de La Rioja. Alberto, si eres tan amable de informarnos sobre la situación de la presión asistencial. Muchas gracias. Buenos días. La situación actual del Hospital de San Pedro, tenemos ahora mismo que se abre ya un nuevo control, el control de la cuarta B. Han ingresado en este momento del Hospital de San Pedro 244 pacientes con el diagnóstico de COVID-19 y además en la unidad de cuidados intensivos en este momento tenemos a 29 personas. Destinadas ahora mismo a pacientes con COVID-19 tenemos diferentes controles hasta llegar a un máximo de 270 camas y mañana volveremos a abrir otro control en previsión hasta llegar a las 305 para tener la suficiente holgura. Se ha adaptado también el Hospital de La Rioja para poder asumir pacientes con COVID-19 en caso necesario, pero en este momento no va a ser. Y, por otra parte, se ha adecuado el área quirúrgica de la primera planta, tanto quirófanos como la zona de reanimación postquirúrgica, como prolongación de la unidad de cuidados intensivos, hasta llegar a un total de 41 puestos perfectamente habilitados. En la Fundación Hospital de Calahorra hemos destinado la segunda planta del centro con 37 camas y en el momento actual hay 24 pacientes ingresados con clínica leve. En Los Manzanos hay en este momento 19 pacientes con COVID-19. De los 24 que han sido atendidos en este centro desde el inicio, 6 han sido dados de alta, uno de ellos al lardero y las otras a su domicilio. CRMF siguen ingresados en este momento 4 personas. Es verdad que el éxito hasta ahora de cómo está evolucionando la flexibilidad del sistema está basado en la atención primaria, porque en este momento está teniendo muchísimos pacientes a su cargo que están en el domicilio. Por tanto, me gustaría destacar ese trabajo impecable que están haciendo a pie de cama con el control de cada uno de los pacientes que tienen PCR positivo y no me gustaría alabar ese gran esfuerzo que, sumado al del hospital, realmente está haciendo una asistencia integral y de gran calidad. También se va a habilitar desde la Consejería de Salud un alojamiento en el hotel para el personal del Servicio Riojano de Salud que está haciendo frente a la pandemia del COVID-19 y que por su situación familiar y personal prefiere alojarse en su vivienda, en este hotel que en su vivienda habitual. Esto además apoya todo el apoyo psicológico que se está dando a todos los profesionales. Esto sería, consejera. Gracias, Alberto. Bueno, antes de acabar y de ponernos a disposición de sus preguntas, me gustaría volver a traer con nosotros las palabras y el pensamiento de Adela Cortina y sus reflexiones sobre cómo podemos abordar esta pandemia. La profesora Cortina dice que si elegimos el conflicto, la polarización y la disgregación, se nos irá todo al traste y sufrirá todo el mundo, desde los más vulnerables, por supuesto, pero también los más poderosos. Si nos damos cuenta de que lo importante es estar unidos, porque las personas lo merecen, porque las personas lo merecemos y porque tenemos que trabajar juntos, nos irá infinitamente mejor.
Todos tenemos mucho que hacer en esta lucha, que como sociedad estamos afrontando, todos y cada uno de nosotros, pero tenemos que tener claro que no podemos hipotecar la vida de los que más queremos, de los que son más vulnerables. Tenemos que actuar con responsabilidad. Muchísimas gracias a todo el personal que está haciendo posible el buen resultado y el buen trabajo colaborativo. Quedamos a su disposición para responder a aquellas cuestiones que podamos contestar. Gracias, consejera. Gracias, directores. La verdad es que son muchísimas las preguntas que han llegado esta mañana. Vamos a intentar contestarlas o dar salida a absolutamente todas, aunque tenga que ser de manera breve para poder responder todas. Comenzamos por una pregunta de Luis Javier Ruiz de La Rioja. En el balance de fallecidos, en el grueso de ellos, se indica que tenían patologías previas. ¿Qué tipo de patologías se incluyen en esa relación? Por ejemplo, un paciente con algo de sobrepeso, con tensión alta, con colesterol alta, ¿sería un paciente con patologías previas o solo se incluyen afecciones de mayor entidad? Bueno, las patologías, lo que consideramos patología previa, consideramos habitualmente pluripatológico, requiere tener varias patologías y además de diferente grado. Es verdad que a lo que nos hacía referencia él, no es lo mismo un paciente hipertenso con un solo tratamiento o con 3 fármacos en cada uno. Por lo tanto, es la pluripatología la que nos está marcando pues la clínica de los pacientes. Sobre el periodo de cuarentena, ¿sería conveniente alargar su duración para evitar contagios, para asegurar la recuperación de los infectados y descartar posibles falsos negativos? ¿Considera el Gobierno necesario adoptar esta medida? ¿Cuál es la opinión de salud? Bueno, en este caso es el Ministerio quien ha de adoptar en coordinación y en colaboración con las comunidades autónomas, pero es una competencia del Ministerio del Estado en este instante, después del decreto que declaró el estado de alarma. Quien puede tomar esa decisión es el Ministerio. María Félez, revista Reserva de Calahorra. El dato de contagiados aumenta ostensiblemente con respecto a días anteriores. Suponemos que es porque se están haciendo muchos más test. ¿Cuántos se están haciendo en La Rioja estos días? Sí, en este momento se están haciendo entre 250 300 test de PCR, que como recuerden, estos test son los test que se llevan haciendo desde el inicio y cuyos resultados salen aproximadamente a las 12 horas. Estos test se están haciendo tanto en el centro de diagnóstico móvil como en los domicilios y como en el propio hospital. Como digo, como hay muchas preguntas, voy a obviar también, y que me disculpen los nombres de los autores de las preguntas. ¿Hay material EPIs para proporcionar a las residencias de ancianos al margen del que ya se les ha dado? En algunas residencias se quejan de que sus medios son muy precarios. Sí, en el caso de las residencias mantenemos videoconferencia con la totalidad de los directores de todos los centros, tanto la consejera de Servicios Sociales como yo misma y gran parte de nuestro equipo. Lo estamos haciendo cada 2 días y ahí pulsamos la situación de los residentes, de los trabajadores, pero también, como les decía, el nivel de los equipamientos. Hemos hecho ya varios envíos a los centros, hemos insistido en que los centros tienen que seguir haciendo su esfuerzo con sus proveedores para equiparse y para dotarse y que nosotros venimos a suplementar y a reforzar esa necesidad extra de equipos de protección individual. Pero ya hemos hecho 2 envíos y estamos preparando ya el tercero para que llegue a los centros a la totalidad del personal que lo necesita. ¿Qué particularidad puede tener La Rioja para tener los mismos datos que Aragón o Extremadura con mucha menos población y extensión? Bueno, en La Rioja lo que es cierto es que se hacen más PCRs que en cualquier otra comunidad de España. Y eso nos da, por tanto, una tasa de incidencia que es la más alta también de España en cuanto a casos confirmados. No sé exactamente qué otro dato es el que maneja la persona que ha hecho esta pregunta, pero un dato que es fácilmente comprobable es la tasa de letalidad. La Rioja tiene una tasa de letalidad del 4,4%. Aragón, por ejemplo, tiene una de 4,3% y el promedio de España tiene 7,8%. Es decir, que las cifras en cuanto a letalidad son comparables con otras comunidades autónomas o menores incluso que el conjunto del Estado. Más preguntas. Diferentes modelos matemáticos apuntan a que el número real de infectados en España puede rondar entre el 500.000 y las 700.000 personas. ¿Maneja el Gobierno de La Rioja alguna estimación de cuál puede ser el número real de afectados en la comunidad autónoma?
Bueno, precisamente el esfuerzo que se hace para